Hola, sin dudas, una de las organizaciones que hizo posible el arresto de este expiloto cubano, Luis Raúl González Pardo, quien estuvo en el operativo del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, el 24 de febrero de 1996, ha sido la organización Cuba Demanda. Su líder, el abogado Santiago Alpizar, una vez más aquí con nosotros para conversar sobre este precedente que ha sido el arresto, la acusación incluso y la condena a 7 meses de prisión por fraude migratorio a este ex piloto de la Fuerza Aérea Cubana, a quien ahora incluso le espera un segundo caso aquí en Miami, precisamente por el asesinato de los hermanos al rescate. Santiago, gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Nápoles. Y tienes razón en algo que estabas diciendo sobre Uh -huh. el sentido precedencial que tiene este asunto respecto a la actuación nuestra desde Cuba Demanda. Cuba Demanda no es la única organización que ha pedido el procesamiento y el arresto de este individuo, pero Cuba Demanda es la organización que por primera vez obtuvo, usando las leyes migratorias, como habíamos pedido siempre al Departamento de Justicia, usarlas en contra de algunos represores que estaban viviendo entre nosotros. Hubo un caso primero, hace muchos años, de aquel abusador que trabajaba en la sala Cambó Sepia del Hospital Mazorra. Ahora no recuerdo el apellido, creo que era Mederos. Y nosotros no estuvimos involucrados en ese asunto, ni mucho menos. Pero aquella persona no pudo llegar a ser juzgada y sancionada porque murió durante el proceso. Sin embargo, nosotros, desde Cuba Represión ID, en los años cuando tú trabajabas todavía en América TV, Uh a través -huh. del programa A Mano Limpia, allá por el año 10, 11, estuvimos denunciando y también identificando personas, a las personas que en Cuba maltrataban, sobre todo a las damas de blanco. También lo hicieron en la figura de Rodiles y su esposa en aquel momento. Y de esas denuncias tuvieron un efecto tremendo en la dictadura, porque nos hicieron llegar que a nosotros, a través de otra persona que estaba en vínculo con la inteligencia del régimen, de que le estábamos echando a perder el plan de retiro de ellos aquí en los Estados Unidos. Prácticamente fue lo que nos dijeron en aquel momento. Y el primer caso precedencial de este asunto fue el de Saúl Santos Ferro, que fue identificado en las redes como un teniente coronel de la seguridad del Estado que trabajaba en el municipio de San Cristóbal. Esa fue la versión que se nos dio. Y a través de testimonios corroboramos que la persona esta había cometido serias violaciones de los derechos humanos en Cuba, pero que no podía ser sancionado por el paso del tiempo y la prescripción de esos delitos que cometidos en Cuba aquí en los Estados Unidos. Y la alternativa era juzgarlo por el fraude migratorio que había cometido en la obtención de la visa, habiendo ocultado razones materiales que le hubiesen impedido obtener esa visa, como era el haber pertenecido a un cuerpo represivo y haber sido él mismo un represor. Por esa razón, en aquella ocasión, al señor Saúl Santos Ferro se le impuso una sanción similar a la que recibió ahora el piloto, de unos 7 o 6 meses de privación de libertad. Obviamente se entró en contra de una orden de deportación que todavía no ha podido ser ejecutada, porque una vez fue devuelto a La Habana lo regresó aquí a los Estados Unidos y entre nosotros vive. Y también se le pusieron sanciones alternativas y relacionadas relacionadas con su estatus migratorio, como fue la de devolver el dinero que había obtenido por beneficio del Seguro Social y otros asuntos que estaban indebidamente otorgados, porque todo lo había obtenido a través del fraude. Esa fue la misma tipo delictivo y figura por la que se juzgó hoy al piloto que participó en la conspiración para asesinar a hermanos a rescate. Y debo decir, Nápoles, que no es solo el piloto, no es solo Saúl Santos Ferro, no es solo aquel Medero del que hacíamos referencia. Aquí hay miles de agentes de la dictadura, miles de personas, de cubanos que estuvieron vinculados con la dictadura, miles de cubanos que participaron, ya sean agentes de influencia, fueron allá represores, tuvieron cargos de dirección a nivel municipal, provincial,
que fueron miembros del partido y que están entre nosotros porque han mentido en sus solicitudes y beneficios migratorios, y eso nosotros lo hemos hecho notar como una de las vías y avenidas para tratar de filtrar a aquellas personas que no deben ser elegibles, sobre todo al privilegio exclusivo de aquellos que huyen del comunismo, que es la ley de ajuste cubano. Ahora, Santiago, tú como abogado de inmigración, como líder de Cuba Demanda, ¿por qué solo 7 meses de sentencia a este expiloto cubano, Luis Raúl González Pardo, por el tema de fraude migratorio? Después el otro caso de Raúl Castro es otra cosa y las hermanos al rescate. Bueno, ¿Esa es la condena específica con este caso? aparentemente sí, y tiene es un mensaje que se envía claramente, porque no es una condena a la que se le impuso a través de un juicio, sino fue un arreglo al que llegó este piloto con la fiscalía. Es indicativo de dos cosas. Uno, que asumía la responsabilidad por haber hecho haber cometido el fraude por el cual se le estaba acusando. O sea, aceptaba los hechos fraudulentos de lo que se le estaba acusando. Y más importante, yo creo que, aunque no se haya dicho, esta persona está hablando para dar testimonio material de fundamento esencial en poder juzgar y sancionar con evidencias claras y más allá de una duda razonable la participación de Raúl Castro en la conspiración para asesinar en aguas internacionales a pilotos de Hermanos a Rescate, ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos. O Ese es sea, un ¿tú delito, crees? ese es un delito, perdóname, que no prescribe de acuerdo a la legislación norteamericana. Y el delito hay gente que dice, bueno, ¿y cuál es el vínculo en que puede haber entre la comisión del delito y la jurisdicción norteamericana o el Estado y el Estado de la Florida? Muy simple, las avionetas de Hermanos a Rescate eran territorio norteamericano. Las naves estaban registradas y estaban en el Estado de la Florida, estaban consideradas como naves de origen en los Estados Unidos. Por esa razón tan simple, el derecho penal y la jurisdicción penal federal en el estado en el circuito sur del estado de la Florida alcanza a juzgar con ese brazo de justicia debido a las personas que cometieron ese delito en contra de ciudadanos y residentes norteamericanos en aguas internacionales en una nave norteamericana. O sea, por lo que yo deduzco de lo que tú me estás explicando y por supuesto la experiencia tuya como abogado, esta condena tiene mucho que ver con la capacidad que este hombre habría dispuesto o había expresado, que aunque está acusado en este caso, donde está Raúl Castro por el asesinato de los hermanos al rescate, estaría colaborando o estaría dispuesto a colaborar o habría dado toda una información más detallada sobre la participación de Raúl Castro y del equipo de pilotos que participó en este asesinato. Es lo que yo deduzco de eso. Absolutamente. Y creo que fue ayer, vi una entrevista que concedió a Telemundo la fiscal sustituta del señor Reding Quiñones, no recuerdo ahora su nombre, es también cubana de nacimiento. Yara, me parece que se llama Yara Klaus, perdonen si no recuerdo. Sí, y ella, sin hacer el comentario, dejó entrever que es posible que haya habido algún tipo o está habiendo algún tipo de negociación o colaboración entre este piloto acusado y sancionado por el delito de fraude migratorio y también ahora imputado en el caso del asesinato de los ciudadanos norteamericanos y residentes permanentes de Estados Unidos que viajaban en una nave norteamericana en aguas internacionales de Hermanos a Rescate. Es posible, de acuerdo a lo que dice la fiscal, que esta persona esté colaborando con las autoridades para convertirse en un testigo esencial en contra de los otros imputados de este asunto. Santiago, en tu experiencia, este hombre colabora, está en el caso, es otro caso, ya terminó el tema migratorio, es otro caso. Este hombre colabora, ¿qué le depararía en su futuro? ¿Termina siendo un testigo esto protegido? ¿Termina al menos con una residencia en este país? ¿Es deportable a Cuba? En tu experiencia, ¿qué pasaría en estos casos?
No sabría decirte, pero yo no creo que van a tener con él tantas consideraciones como esa de llegar a darle la residencia y tenerlo aquí como un testigo protegido. Todo es posible. Yo no soy la fiscalía, no tengo esa capacidad de decisoria y ni siquiera negociadora, pero si yo fuera fiscal, nada de eso le ofrecía. Dije, tienes que declarar y decir lo que sabes y a cambio de eso recibirás una condena menos de consideración sin que te exoneremos de cualquier otro tipo de responsabilidad. Y cuando todo termine, si estás vivo todavía, te devolvemos a donde viniste. ¿Crees que es posible? Yo estaba incluso revisando los casos de los nazis, que durante muchos años, incluso hasta personas de 80 y pico años, desde aquí Estados Unidos los extraditaron a No, no, no. Alemania para que los encausaran, en fin. El último que lo hicieron, gracias por mencionar ese detalle, perdona que te haya interrumpido, fue Ajá. en el 2015 a un alemán que se había cambiado su nombre, se había hecho ciudadano norteamericano desde el año 1957 y cuando era presidente de los Estados Unidos, el deportador en jefe, que es Barack Hussein Obama, fue desnaturalizado y enviado de regreso a Alemania en una camilla, ese ciudadano, por haber mentido, por haber cometido un delito idéntico, no en su condición factual, en sus términos factuales, pero idéntico en la calificación tipificable en el Código Federal que la que cometió y la que fue juzgado, tanto este piloto como el precedente anterior de Saúl Santos Fero. Sí, señor. Te hago esa pregunta porque todo el mundo dice, bueno, Raúl Castro a los 94 años es muy difícil que lo saquen de Cuba y lo traigan al tribunal de aquí en Miami. Y hay precedentes de los nazis, con la diferencia y todo, en las edades. O sea, yo no descartaría tampoco, aunque no es una cosa a lo mejor que formalmente pueda No, suceder. no hay prescripción en el tiempo para este tipo de delitos. Mire, incluso yo oigo a muchos indigenistas que están pidiendo ahora a España que excusa por la supuesta colonización de las Américas y sin embargo cuando le preguntan a la presidenta de México de por qué no hace la igual condena o justifica o racionaliza la decisión de Estados Unidos de pedirle la acusación y jugar en territorio norteamericano a Raúl Castro, porque eso pasó hace 30 años. Oye, la supuesta colonización de América, la supuesto encuentro entre las dos culturas que ellos llaman colonización y todo lo demás, ocurrió hace más de 600 años. Y ahora, porque crees tú que han pasado 30, no se puede juzgar a estos individuos que cometieron un crimen horrendo en aguas internacionales, a ciudadanos norteamericanos, en territorio norteamericano, porque las naves lo eran. ¿Cómo es que usted puede justificar o conciliar esas dos opiniones contrarias? Entonces, racionalmente, en justicia y legalmente es posible hacerlo y por eso se está haciendo. Como se está, porque hay delitos que no prescriben en el tiempo y este es uno de ellos y también hay faltas que no tienen tiempo para ser rectificadas en justicia y en equidad. Todavía los familiares de las personas que fueron afectadas por la muerte de sus seres queridos están viviendo entre nosotros y están esperando que justicia se haga en razón a la verdad histórica del modo y la manera en que sucedieron estos hechos. Santiago Alpizar, abogado de inmigración, líder de Cuba Demanda, gracias una vez más.